Siguiente traiciona sus postulados fundacionales y a gobiernos que, incapaces de rendir cuentas y actuar de manera responsable, se limitan a responder a los deseos de la opinión pública. Son las 3, las 2 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Seguimos pendientes de ese fuerte terremoto que sacudió ayer Colombia. El seísmo de magnitud 7.4 tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y se sintió con especial intensidad en el oeste del país, en ciudades como Cali, Pereira o Manizales. A esta hora el balance es de al menos 224 muertos y más de 600 heridos. Y las labores de búsqueda y rescate continúan porque todavía hay personas atrapadas entre los escombros. Exteriores. El Ministerio de Exteriores español está intentando localizar a 164 españoles con los que aún no ha podido contactar. No constan fallecidos confirmados de nuestro país, pero se busca a estos 164 que te digo, ¿no? Teniendo en cuenta que las comunicaciones están muy complicadas en el país, pues esto entra dentro de lo normal. Una de las ciudades más golpeadas ha sido Cali. Allí el terremoto obligó también a evacuar hospitales mientras todavía estaba temblando la tierra. Sandra Ospina es enfermera en una clínica allí en Cali. Estaba trabajando cuando comenzó a temblar el suelo. Apenas unos días antes habían realizado un simulacro por lo ocurrido en Venezuela y consiguieron evacuar a los pacientes sin que sufrieran daños. Es casi un milagro, lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE. Hace poco habíamos hecho un simulacro, pues como estábamos alerta por lo sucedido en Venezuela, habíamos tenido un simulacro, entonces afortunadamente pues logramos evacuar los pacientes de la torre. Y claro, una de las preguntas que deja este terremoto es si puede tener alguna relación con el que golpeó Venezuela hace 2 meses, ese doble seísmo de magnitud de 7.2, 7.5 que dejó más de 6.000 muertos. Colombia y Venezuela son países vecinos y comparten algunas placas tectónicas, pero los expertos descartan que los dos terremotos estén relacionados. Nos lo cuenta Marta López, que es geóloga del CSIC. Sí, son países vecinos y de hecho comparten algunas de las placas tectónicas que han originado estos terremotos, pero no tienen nada que ver, aunque el contexto es el mismo, no deja de ser una placa tectónica que friega contra la otra y esa fricción al final acumula energía que es liberada en la forma de terremoto. Y el gobierno colombiano ha declarado el estado de emergencia para movilizar todos los recursos disponibles. A lo largo de la tarde te contaremos cualquier novedad que pueda llegar desde allí, desde Colombia, y estaremos en directo en ese país que tiene tanta gente aquí en España y tantos españoles que viven allí, esos vínculos históricos que tenemos con Colombia. Pues estaremos pendientes. También seguimos atentos de la situación en Ceuta. 12 días después de la entrada masiva desde Marruecos, miles de personas continúan todavía en la ciudad. Fueron alrededor de 80.000 las que cruzaron la frontera del Tarajal y la mayoría regresó después a Marruecos, pero el gobierno cifra en que hay 1.400 menores que permanecen todavía en Ceuta, aunque las asociaciones de vecinos hablan de cerca de 5.000. En total, si contamos los adultos, la ciudad autónoma estima que hay más de 10.000. Eso no es normal y es difícil volver a la normalidad con estas cifras en una ciudad de 80.000 vecinos. Precisamente hoy ha estado allí el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y ha asegurado que España está trabajando con Marruecos para devolver a quienes entraron de manera irregular. Y mi homólogo marroquí y todas las autoridades marroquíes me han trasladado desde el primer momento su total disposición a retornar a todas esas personas inmediatamente. Pues a ver si es verdad que los mismos que permitieron esa entrada y permitieron que tanta gente perdiese la vida en el mar lanzándose a la desesperada, pues ahora hacen que la devolución sea ágil, siempre y cuando se pueda devolver a esa gente, porque la gente que no es su país o si son menores en situación de vulnerabilidad, pues es mucho más complicado y hay que ver cómo se hace.
Y con este rollo tecno que Urbano Canal mueve la cabeza, vamos a hablar. Millones de personas estaremos pendientes del gran eclipse total de mañana, queda nada, poco más de 24 horas. Y te preguntamos hoy por esas vistas impresionantes que tú has presenciado alguna vez al margen de los eclipses. Hablamos de todo tipo, ¿no, Urbano? Por supuesto, mira, Pepe de Rivadavia, en Ourense, conserva en su retina unas vistas desde hace varias décadas. Buenas tardes, gente, buenas tardes. Yo me acuerdo la primera vez que pasé por Despeñaperros, por lo alto del puerto de Despeñaperros. Salir de Castilla y ver desde lo alto aquella vista impresionante, el mar de olivos de Jaén, eso no lo olvidaré nunca más. Me impresionó tanto. Y mira que yo soy de zona verde y de árboles y de lluvia constante. Pero como esa imagen la tengo grabada desde el año 76 en mi cabeza. Madre mía, Pepe, tiene que haber muchos gallegos ahora diciendo, pero mira que hay sitios en Galicia y va a hablar de los olivos de Jaén, que son impresionantes. Pero hombre, barra un poco para casa. Esperamos mensajes, Urbano. Ahí le has dado. 607 15 0602. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. El caso Julián Álvarez, que no tiene solución cercana, parece. No, de momento no, y todavía quedan un montón de días, como 20 para el cierre de mercado, pero el jugador sigue con la esperanza de que le dejen salir del Atlético de Madrid. El Barça tiene esta misma esperanza, pero el Atlético de Madrid se muestra férreo al respecto. Tenemos que hablar de un montón de cosas hasta las 4 de la tarde. Sigue intentándolo el Barcelona, que están además pendientes del futbolista con un enfado significativo del argentino con el Atlético de Madrid, Víctor Navarro. Sí, está dolido y molesto porque por segundo día consecutivo no puede hablar con nadie del club. Están los dirigentes Gilmarín en Marbella, el Cholo Simeone descansando en Ibiza, no puede hablar con nadie. Hoy ha acudido con uno de sus agentes a la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Julián Álvarez está molesto, en el Barça siguen diciendo lo mismo. Ahora la única esperanza es que Julián pueda hablar con alguno de los dirigentes, será seguramente mañana. Julián espera esa charla, pero está dolido porque creen que no han cumplido con su palabra. Efectivamente, el futbolista argentino se ha presentado hoy por segundo día consecutivo en el Cerro del Espino, Javi Gómez. Sí, después de tanto culebrón ya está Julián Álvarez en Madrid entrenando en la Ciudad Deportiva del Atlético. Pasadas las 11:30 de la mañana llegaba acompañado de Sergio Díaz, como decía Víctor, uno de sus representantes, serio, sin mirar a la prensa y a expensas de solucionar su futuro. No será hasta mañana, cuando a las 9 de la mañana vuelva el Cholo y el resto del equipo a entrenar. Veremos si se ven las caras, pero la araña ya es uno más y en el Atleti dicen que no hay ninguna reunión fijada. Donde están muy pendientes del futuro de Julián por si no se puede solucionar con el Barcelona es en Inglaterra, porque podría ser destino del jugador si no consiguen que eso se desencalle en el Atlético de Madrid. ¿Qué dicen en la isla de esta situación, Manu Sánchez? A Andrea Berta y al Arsenal le encantaría tener a Julián Álvarez y tienen el dinero preparado para ello. Una operación por encima de los 100 millones no es ninguna locura para el club inglés, que se ha llevado el no de Vinicius en las últimas semanas y que necesita un delantero ante las dudas de cara al gol que producen Havertz, Gyökeres y Gabriel Jesús. La polivalencia de Julián está muy bien valorada en el Arsenal, así como su grado de sacrificio, su conocimiento de la Premier tras el paso por el Manchester City y sus ganas de ser protagonista. La operación no es sencilla, pero el Arsenal confía en que el Atlético prefiera vendérselo a ellos antes que al Barcelona. Hay otros dos nombres muy importantes en Barcelona. Uno es el de Rodri Hernández. ¿Avanza el Barça con el fichaje del mediocentro, Juan Arias? De momento parece que no. La operación se está demorando unos días después de que la primera oferta azulgrana de 45 millones de euros haya sido rechazada por los ingleses. El Barça cree que debe de subir la propuesta hasta los 60 millones de euros. Las partes siguen confiando en que el fichaje se acabará cerrando, ya que la voluntad de Rodri es vestir de azulgrana. Volvemos a Inglaterra, Manu. ¿Dan algún chance los medios ingleses de que Rodri finalmente se quede en el Manchester City? El Manchester City sigue estirando la cuerda para intentar sacar el máximo dinero posible por Rodri. Es cuestión de tiempo y de llegar a un punto en común con el Barcelona. El deseo de Rodri es irse a la Liga Española y aunque el City está siendo un negociador duro, la cifra de 80 millones que se ha manejado por el traspaso es poco probable. La negociación va encaminada hacia un punto intermedio alrededor de los 60 millones y ahí el City daría luz verde para que Rodri vista de blaugrana la próxima temporada. Más protagonistas en Barcelona. Ferran Torres. ¿Se espera Oriol Ruiz en el día de hoy una segunda oferta del Paris Saint-Germain? Sí, se espera que hoy llegue esa segunda oferta después de que ayer llegara esa primera propuesta por parte del PSG para fichar a Ferran Torres de 40 millones. Fue la primera oferta que fue totalmente rechazada por parte del FC Barcelona. Como decíamos, hoy se prevé que pueda llegar esa segunda oferta, ya que la idea del PSG y del jugador es cerrar el traspaso antes de mañana, que es la fecha
en la que está prevista que Ferran se reincorpore a los entrenos del conjunto azulgrana. En el Real Madrid con todo más tranquilo, cerrado Diomandé, cerrado Vini y cerrada la posibilidad de Rodri. Ayer hablábamos de la posible salida de Endrick. ¿Qué pasa con el delantero brasileño, Melchor Ruiz? Veníamos contando que el delantero brasileño Endrick tenía ofertas para salir, venían de Italia, de la Premier, y que estaba sopesando esa posibilidad, esa opción de nuevo de salir cedido del Real Madrid, porque entendía que iba a tener pocos minutos esta temporada, sobre todo después de la llegada de Carlos Espí al Real Madrid. Pero el Real Madrid ha parado esa posibilidad. Bueno, para ser más exactos, ha sido Mourinho, tras hablar con el jugador y decirle que cuenta con él. Le ha dado esperanzas de que va a tener minutos, así que, salvo cambio inesperado, el brasileño Endrick se quedará esta temporada también en el Real Madrid. Ya saben que el Barcelona está dando salida a futbolistas para poder tener margen para inscribir a Rodri, para poder acometer ese fichaje e intentar también lo de Julián Álvarez. Y el primero en hacerse oficial ha sido Araujo, Marina Herrero. Sí, Ronald Araujo se marcha cedido al Liverpool hasta el 30 de junio de 2027 con una opción de compra no obligatoria de unos 55 millones de euros. El uruguayo ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a los culés por lo vivido en estos 8 años, explicando que le toca afrontar un nuevo reto, pero que se llevan muchos recuerdos y aprendizajes. Araujo, que llevará el dorsal 33, ya está en Inglaterra y ya habla como jugador del Liverpool. El Liverpool siempre me encantaba de chiquito y me levantaba solo para mirar ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular todo lo que hizo, lo que significa en este club. Desde el minuto 1 cuando llegué toda la gente hablaba de Luis. Tengo una gran relación con él, incluso me acaba de escribir y está muy feliz de que pueda llegar a este gran club y me dijo que era una gran decisión. En el Atlético de Madrid también tienen en marcha la operación salida para hacer hueco al Cuti Romero. ¿Cómo está esta operación, Javi Gómez? Totalmente, salir para dejar entrar, Santi, eso era lo que contábamos hace 2 semanas y es lo que se está cumpliendo. Salió Almada, lo harán Ruggeri y Molina, que ya está en Roma, y esto unido a la ampliación de capital está acelerando la llegada del Cuti Romero. Acuerdo cerrado con el jugador, viejo anhelo del Cholo Simeone, y ahora falta el acuerdo con el Tottenham para que el Cuti sea la pieza clave de la defensa rojiblanca. Y en el Barcelona, Jan Sanés, estamos pendientes de conocer el alcance de la lesión, exactamente lo que tiene Bardaghi, y claro, el Barça está protegiendo al resto de futbolistas que pueden salir del club en este mercado. Sí, tendremos hoy el comunicado oficial sobre la lesión que sufrió ayer Ronny Bardaghi. Recordar que el futbolista tuvo que abandonar la sesión por una posible grave lesión de rodilla y es por eso que el Barça quiere evitar riesgos. El club ha decidido que Héctor Ford y Casado se entrenen a parte del grupo, ya que ambos están en la rampa de salida y el Barça no quiere contratiempos. Y en el Real Madrid, incorporados prácticamente todos los jugadores, solo están a la espera de que llegue Jude Bellingham, y también hacemos acuse de recibo de la lista de convocados para el partido de mañana en A Coruña, Melchor. Sí, una lista que ha salido después de ese segundo y último entrenamiento antes de viajar mañana a Coruña para disputar el torneo Teresa Herrera en su edición número 81 y a 11 días de lo que va a ser el inicio del Campeonato Nacional de Liga para los blancos. La lista, 22 jugadores, la misma que ante el Ferencváros, salvo la ausencia del tercer portero Javi Navarro. No están evidentemente los 4 lesionados, los 4 mundialistas que llegaron ayer, Mbappé, Konaté, Cucurella y Tchouaméni, tampoco Courtois y Diomandé, que llevaba unos días antes, y por supuesto tampoco está Jude Bellingham, que como dices llegará mañana. Las 3:13 y más noticias en el fútbol español. Deportes en la tarde. COPE, estar informado. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope. ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula Coche Casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Hay un nombre en el mercado del que se habla mucho. Sonó para reforzar en su día al Real Madrid, suena también para reforzar al Fútbol Club Barcelona, pero José Ángel Peña, ¿cuánto vale en realidad la libertad de Aymeric Laporte?
Hombre, la verdad es que Santi, el club bilbaíno nunca ofrece datos contractuales oficiales, pero lo que está muy claro es que el precio de su entrada francés es mucho más elevado que los 15 millones de los que se ha hablado en Barcelona. Esa cifra está más cerca de los 80, ya sea como cláusula de rescisión o como precio de un hipotético traspaso. En todo caso, ni el club quiere desprenderse de Laporte, ni el jugador desea dejar una entidad que la pasada temporada hizo un importante esfuerzo para posibilitar su vuelta a la Liga, algo que, entre otras cosas, le permitió ser convocado para el Mundial. En el Sevilla ya es oficial el fichaje de su delantero, Víctor Fernández. El Sevilla ha hecho hoy oficial la contratación del delantero escocés Robbie Ur, la gran apuesta del verano del director deportivo José Ignacio Navarro. Firma por 5 temporadas, una gestión más en una cascada de movimientos. La salida de Jordán a Portugal, la negativa a firmar a Patrick Mercado con problemas en la rodilla y el interés por el nigeriano del Al-Ittihad, George Ilenikena. Y las operaciones que mantiene abiertas para firmar 2 centrocampistas y darle salida a los descartes Gatoni, Cardoso y Pedrosa. Sin lugar a dudas, la actividad es frenética en el Sevilla. En el Valencia siguen pendientes, siguen a vueltas con el lateral derecho, Jaime March. A 11 días para empezar la Liga, el Valencia sigue sin lateral derecho. Arnau Martínez es el elegido. El acuerdo con el futbolista está muy cerca de cerrarse. El siguiente paso es negociar con el Girona, que pide cerca de 8 millones. Una cifra a la que el Valencia no va a llegar. La voluntad del jugador catalán puede ser decisiva para que Corberán tenga por fin a su ansiado lateral derecho para el arranque de Liga. Y en la Real Sociedad también está costando esta contratación. Se desatasca el fichaje de Nayef Aguer, Marco Antonio Sandé. La Real espera poder cerrar en breve el regreso de Nayef Aguer. La operación con el Olympique de Marsella está muy avanzada para que el central marroquí vuelva cedido con opción de compra. El principal interrogante está ahora en el estado físico, porque Aguer fue operado de pubis en marzo, se perdió el Mundial y todavía completa su recuperación. Su entrenador en Marsella, Bruno Genesio, ha reconocido que las conversaciones están abiertas y que el jugador evoluciona bien, aunque todavía no está preparado para competir. Vamos hasta Getafe. Anda el club azulón con varias operaciones pendientes, pero también hay que preguntar en esta fecha, sobre todo recordando lo del año pasado, ¿va a tener problemas con las inscripciones el conjunto de Ángel Torres este año, Gemma Santos? No va a tener ningún tipo de problema, menos mal, querido Santi. Nada que ver con lo del año pasado a estas alturas, cuando recuerdo que empezó la Liga con 12 jugadores inscritos. Afortunadamente la situación del Geta actualmente es mucho más plácida, hasta el punto de que nos han confirmado que no hay ningún problema con el límite salarial y que van a inscribir a todos los jugadores. La plantilla, eso sí, como tú dices, no está cerrada. Ya hemos contado que hay negociaciones abiertas con Mójica y con Unal, ambas por buen camino, pero hoy además apuntamos que hemos podido saber que el Getafe quiere un extremo, aunque eso sí, Santi, tiene que sacar jugadores para poder realizar ese fichaje de un hombre de banda, y en esas salidas prioridad por sacar a Javi Muñoz y Neyú, ambos con salarios muy altos. También prepara el inicio de la Liga el Betis, con Pellegrini recuperando a 2 futbolistas muy importantes. Isaac Escalera. Hay 2 buenas noticias en el Betis. Mientras sigue teniendo el objetivo puesto en fichar a un delantero, esta mañana en la Ciudad Deportiva ha regresado Lo Celso tras ser subcampeón del Mundial, y además ha entrenado Abde, que ya ha arrancado con el grupo, y la idea es que esté apto para llegar al inicio de Liga el 21 de agosto ante la Real Sociedad. En el Racing de Santander hoy ha sido presentado Pedro Felipe, pero atención, porque se ha enfadado el director deportivo Chema Aragón con la insistencia sobre la salida de Salinas. El mercado está abierto y gracias a Dios tenemos muy buenos jugadores. Es que no entiendo la pregunta que me haces, es que no soy adivino, es que me parece una pregunta. Si viene alguien y trae 16 millones de euros, se va a marchar. Y si le gusta el equipo ese, que trae los 16 al jugador. Que entiendo que si trae los 16, como es una rescisión unilateral, es con el consentimiento del que rescinde, que es el jugador. El caso que también sigue abierto es el del Rayo Vallecano, y dónde va a jugar ese segundo partido de Liga, Pablo García. Pues quedan 4 días para el inicio de la Liga y todavía se siguen sin conocer dónde va a jugar sus partidos locales el equipo vallecano. Ayer el Leganés hizo oficial un comunicado, la posibilidad de que los rojiblancos usaran Butarque para la jornada número 2, el jueves 20, si así lo necesitaban. Mientras tanto, el club franjirrojo sigue siendo optimista y se aferra a jugar en Vallecas a la espera de los resultados de la última inspección de la Comunidad de Madrid. Donde hay lío es en A Coruña. Pepe Torrente, con el partido de mañana, el Teresa Herrera. ¿Por qué está enfadada la afición? ¿Qué es lo que pasa en A Coruña? Pues que sigue ese conflicto con esa afición por la grada de Maratón, por las condiciones que consideran que son abusivas y discriminatorias, con lo cual la Federación de Peñas ha anunciado que no va a ir al Teresa Herrera, que no van a liberar su asiento, y le dice al resto de aficionados que hagan lo mismo para ver si con esa protesta, ahora sí, se puede llegar a un entendimiento entre el club y la hinchada. Y atención a esta noticia que nos contaba esta mañana Rubén López. ¿Va a destituir el Cádiz a Idiáquez antes de empezar la Liga, Rubén?
Ya está destituido, tal cual, Santi, ya está destituido Manuel Idiáquez. Sorpresa tremenda en el Cádiz, que se pega un tiro en el pie en toda regla a 4 días de comenzar la Liga. Las desavenencias de Idiáquez con la dirección deportiva han ido de menos a más durante la pretemporada, hasta que al final, después del Trofeo Carranza del pasado sábado, todo se ha roto definitivamente. Idiáquez deja el Cádiz a 4 días del comienzo liguero y todo apunta a que Albert Celades va a ser su sustituto. ¿Qué otras noticias hay en el mercado en segunda división, Fermín Molano? Poco movimiento en segunda, Santi. Solo 2 operaciones oficiales en las últimas horas. Las Palmas incorpora cedido por la Atalanta al central Giovanni Bonfanti y el Oviedo consigue la cesión de Carlos Domínguez procedente del Celta hasta final de temporada. Y atención a esto porque empiezan ya las competiciones internacionales. ¿Tienes algo que decir? Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Y escríbenos. Hola, soy Ana, soy cliente de Niva, la neoenergética. Por tener la luz con ellos, me han dado este espacio en la radio para compartir mi código de su plan Enchúfate. Si te pasas a Niva y metes mi código ANA50, te llevas 50 euros de saldo para tus facturas de luz y gas. Y sí, yo también me llevo otros 50. ANA50, en mayúsculas y con número. Y cuando seas cliente, tú también podrás compartir tu código. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Atención, porque esto se pone en marcha mañana, miércoles 12 de agosto. Se juega el primer título europeo, la Supercopa de Europa, Dani Gil. El Paris Saint-Germain ha viajado hoy a Salzburgo, preparado para la final de la Supercopa de Europa de mañana contra el Aston Villa. Luis Enrique busca su 13º título en París y para ello se ha llevado la plantilla al completo con las 2 nuevas incorporaciones, Akliush y Digne. Hoy el técnico asturiano habla en rueda de prensa a las 5:20 de la tarde, aunque ya ha hecho unas declaraciones a la web de la UEFA en las que asegura que el objetivo que tiene el PSG esta temporada es igualar las 3 Champions consecutivas del Real Madrid de Zidane. Y el Aston Villa llega algo más rodado al partido, ha jugado 3 amistosos de pretemporada y Emery persigue su primera Supercopa de Europa después de perder las 3 que ha disputado. Y a lo que también estamos pendientes es a los partidos de vuelta de la tercera ronda previa de la Liga de Campeones, Andrés Sánchez. Esta tarde, entre las 5 y las 9, se juegan los 10 partidos de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Champions League. Los 10 equipos ganadores avanzarán a la ronda final de los playoffs, cuyos encuentros de ida se disputarán el 18 y el 19 de agosto y los de vuelta el 25 y el 26 del mismo mes. El sorteo para definir los enfrentamientos de la primera ronda del torneo será el 27 en Mónaco. Por su parte, los conjuntos eliminados en el día de hoy pasarán directamente a disputar la fase de Liga de la UEFA Europa League. Fase previa de la Liga de Campeones masculina y hoy también Alicia Rodríguez, sorteo de la fase previa de la Champions femenina. Sí, ya tenemos rivales para la tercera ronda de la Champions para los conjuntos españoles. La Real Sociedad se enfrentará al Chelsea y el Real Madrid al Ajax. Será a doble partido, ambos con la ida fuera el 26 de agosto y la vuelta el 2 de septiembre en casa. Y en tenis seguimos con toda la atención puesta en Canadá, porque si la lluvia lo permite, hoy definitivamente tienen que jugar su asalto a las semifinales tanto Rafa Jodar como Dani Mérida, Rubén Vasco. Sí, porque estaba previsto que Rafa Jodar jugara anoche contra el francés Arthur Fils, pero el partido se tuvo que suspender por la lluvia y se jugará finalmente esta tarde no antes de las 8 y a partir de la 1:30 de la madrugada Dani Mérida se enfrentará al número 19 del mundo, Lerner Tien. Recordar, Santi, que los dos tenistas españoles solo se verían las caras en una hipotética final. Toda la suerte del mundo tanto a Rafa Jodar, al pepinero, como al madrileño Dani Mérida. Y también estos días, desde ayer, están en marcha en Birmingham, en Inglaterra, los europeos de atletismo que destacamos en la jornada de hoy, José Luis Gil. Pendientes en los europeos de Birmingham de las 2 finales donde podrían caer las primeras medallas para la delegación española. 8:25 de la tarde, 5.000 femenino, con Marta García, acompañada de Idaira Prieto y María Forero, y 9:15 de la noche la longitud masculina, con Eusebio Cáceres, Lester Lescay y Jaime Guerra. La mañana, más sinsabores que alegrías. Cayeron los 3 del 100, Jordán Crespilla Hernández, cayó Sara Gallego en el 4 ovallas, pero adelantaron ronda Rocío Arroyo y Marta Mitjans en el 800, y Diego Casas, brillante calificación para la final de disco con una marca de 62.90. Además el día, ya te digo que no está muy allá, tenemos un viento así de cola, por eso las marcas no han sido especialmente altas, pero bueno, contento porque sobre todo haber hecho un 62.90, no he conseguido todavía enganchar ningún tiro, verme cara a cara con algunos de los grandes favoritos, pues la verdad que estoy súper contento y espero que pasar y en la final poder soltarme un poquito más. Y lo que continúan son también los europeos de natación después de la gloria de las medallas para España en los primeros
primeros días. ¿Cómo marchan las cosas en la jornada de hoy, Teresa Vasallo? Pues hoy es el turno de dos de los representantes españoles con más opciones a medalla. Hugo González estará en las semifinales de 200 metros espalda y Luca Joel, que en las semis de 100 metros libres. Además, María de Valdés participará en la final de 800 metros libres y España también está en la final del 4 por 100 metros estilos mixtos. Y sigue la cuenta atrás para la disputa del Mundial Femenino de Baloncesto. ¿Cómo sigue la preparación de la selección española, Pilar Casado? Penúltimo día de entrenamientos en Madrid de esa selección absoluta femenina antes de viajar a Alemania para pedirse este sábado a las anfitrionas del Mundial en el primero de los 6 encuentros previstos en esta preparación. Miguel Méndez lo tiene claro, se va a llevar para este partido a las 16 jugadoras que hay convocadas en Madrid porque las NBA no se van a incorporar mínimo hasta el 27 de agosto. Ya lo saben, Copa del Mundo de Baloncesto Femenina del 4 al 13 de septiembre en Berlín, en Alemania. Todo esto en el repaso Israel de lo que viene en el mundo del deporte en este martes 11 de agosto. Gracias. Sigues en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz. La tarde. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Las 3:25 de la tarde, las 2:25 en Canarias. Seguimos deshojando la margarita del reto Pedrita de la semana, en la que puede ser quizá la última semana de Pedrita con nosotros tras un verano intenso. Vamos a ver las nuevas pistas para conseguir acertar este reto. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Santi. Ya solo queda un día para el eclipse. A ver si pasa ya, y dejamos atrás el tema, las gafas, las conspiraciones. Menos mal que solo faltan 4 días para que empiece la liga. O sea, por lo que veo a ti el tema del eclipse, Pedrita, llámame loco, pero como que no te termina de gustar. Bueno, pues sí, mañana es el eclipse, que ya saben que se puede ver desde Guadarrama para arriba, tirando así una línea diagonal, más o menos, por muchísimo cuidado con la vista y con los ojos, y hay que verlo como hay que verlo, como están recomendando todos los ópticos y los oftalmólogos. Bueno, Pedrita, venga, más allá del eclipse, cuéntale a la gente, segunda pista del reto de la semana. Santi, te recuerdo que buscamos una ciudad europea. La primera pista fue que un ganador del Tour de Francia nació en la ciudad. Y hoy te digo que la ciudad fue sede de un evento de los Juegos Olímpicos. Vale, bueno, pues yo todavía no lo sé, pero seguro que hay oyentes que son mucho más listos que yo, que ya están mandando la respuesta correcta. Pedrita, que tengas una buena tarde, que descanses, hasta mañana. Nos vemos mañana con otra nueva pista, Santi. Yo me quedo esta tarde afincada en el sofá cambiando de canal entre la natación y el atletismo. Pasa buena tarde. Sí, buen plan, el polideportivo, buen plan, claro que sí, a ver si conseguimos alguna medalla más. Sí, anoche en el partidazo con José Luis Corrochano seguíamos a vueltas con un caso abierto que parece que va a convertirse en el culebrón de las últimas semanas de mercado, que es el de Julián Álvarez. Y yo hay algo que no entiendo. A ver, sí lo entiendo, porque entiendo que es un show, entiendo que es hacer ruido, entiendo que es intentarlo y tal, pero a ver, yo hace muchísimo tiempo, y hemos visto cosas esperpénticas y raras en el fútbol, hace muchísimo tiempo que el Atlético de Madrid ha dicho que no venderá a Julián Álvarez al Barcelona. Y no solo, como dice Javi, que no lo venderá, sino que incluso habló de 200 o 300 millones. O sea, dijo que no lo venderían. Entonces estamos en una situación donde los dueños del Apolo, el cineasta Cerezo, el mediodueño Gilmarín y Mateo Alemán, que no ha abierto la boca en todo esto, ¿vale?, han dicho que no lo van a vender. Entonces y una aquí denuncia. Nosotros, y una el denuncia Barça, de por medio. perdón, eso me lo recordé la semana pasada. Y la denuncia de la UEFA. Entonces, y nosotros yo creo que impulsados por todos, o sea, especialmente por el Barça, que es el primero que no solo está convencido de que lo va a fichar, sino que se va a vender, se está vendiendo al delantero centro, que esto es de las cosas bestias que yo he visto en mi vida. O sea, es decir, por Ferran, dices. Por la venta de sí, Ferran. claro, tú no tienes cero posibilidades de fichar al delantero centro que quieres. Y vas y te vendes al que tienes y al que ha ganado el Mundial.
O sea, a mí me parece que de verdad, yo en el mundo del fútbol, fútbol de Julián, no digo que nunca jamás, porque no, es que no puedo. Porque pero cuando Julián apareció diciendo sí, me quiero ir del Atlético de Madrid, la mayoría dijo Corro, se va del Atlético seguro, y aquí está. Pero Corro, no te olvides una cosa, que la comentó Rubén, me parece, la última vez que charlamos. No te olvides una cosa. Cuando tú dices que yo he visto que va a pasar, que tal y cual, también he visto y va a pasar que pida perdón y se quede. Sí, efectivamente. Ya te lo digo ahora. Es que ¿vale? Que yo es la postura que ya estoy absolutamente convencido que va a ocurrir. Es que el día que pasó, yo le dije a Andrés Ruiz, digo, cuidado, digo que aquí hay gente que ha terminado pidiendo perdón, se ha quedado... Julián Álvarez, dicen en Barcelona que está muy enfadado con el Atlético de Madrid porque no hay manera de poder hablar con nadie. Mañana vuelve el Cholo Simeone y vuelve el equipo al trabajo, a ver si se produce o no esa conversación. Y nosotros, claro, estamos preguntando hoy en nuestra encuesta por Julián, pero también por Rodri, Alicia. Sí, hoy hemos preguntado si fueras del Barça y solo pudieras fichar a un jugador, ¿a quién ficharías? Si a Rodri o a Julián. Y ha habido mucha controversia porque es 50-50. Bueno, ya, pues está la cosa dividida. Parece que el Barça necesita más un delantero, pero no renuncia a tener a Rodri. Hasta las 4 de la tarde, el deporte en el 106.3. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Soy Israel Remuñán y esto es la tarde de COPE. Vamos a estar contigo hasta las 7. Pues seguimos pendientes de ese terremoto que ha sacudido Colombia, un seísmo de magnitud 7.4 que ha hecho temblar sobre todo el oeste del país en el día de ayer a las 7:30 de la mañana, hora colombiana, y que ya ha dejado al menos 224 muertos y cientos de heridos. Gran parte de los fallecidos se concentran en el área metropolitana de Pereira, en la zona, seguro que muchos la conocéis, del Eje Cafetero. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado que hay 164 españoles sin localizar allí, en Colombia, aunque no constan fallecidos ni heridos de origen español. Tanto la embajada como el consulado están plenamente movilizados a favor de la colonia española que se encuentra allí. Del primer censo que hemos establecido, hemos podido establecer contacto con todos ellos, salvo con 164. En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Es una situación que entra dentro de la normalidad, el hecho de que en estas primeras horas, con conexiones muy complicadas, pues haya 164 españoles que no estamos siendo capaces de localizar allí. No significa necesariamente que estén desaparecidos debajo de los escombros o en las zonas afectadas, sino que no hemos conseguido aún dar con ellos. Esa es la cifra. Continúan también las labores de rescate para localizar supervivientes. La ciudad de Cali se ha llevado una de las peores partes, ¿no? 95 muertos, 188 desaparecidos, según las últimas declaraciones del presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Desde que se produjo el seísmo, el Servicio Geológico colombiano ha registrado unas 50 réplicas y advierten de que es probable que se registren más durante las próximas horas. La buena noticia es que estas réplicas no han superado los 4,8 grados, que es un dato muy bajo en comparación al terremoto principal. Es verdad que cuando ya los edificios están deteriorados, cuando ya han sufrido 7,4 de magnitud de temblores durante más de 2 minutos, pues las réplicas pueden hacer mucho daño. En la tarde de COPE te lo llevamos contando desde la tarde de ayer y hemos conseguido hablar con algunos de los afectados. Natalia es enfermera en Medellín. Cuando comenzaron los temblores, Natalia se encontraba en su puesto de trabajo dentro de un hospital repleto de pacientes. En el momento del temblor, pues realmente tocó evacuar a todos los pacientes. Gracias a Dios, pues estábamos en un edificio de 2 pisos. Sí hubo daños en la infraestructura leves. Nos tocó estar
afuera de la sede bastante tiempo esperando que nos dieran aval para ingresar. El temblor fue demasiado fuerte, se sentía cuando crujía la tierra y la infraestructura sonaba horrible. Mientras todo esto sucedía, en la cabeza de Natalia también estaban otras cosas, porque no solo es enfermera, es madre. Porque uno lo primero que piensa es en la familia. Yo tengo 2 niñas pequeñas, una de 13 y una de 7, que en ese momento estaban en un edificio, en el piso 16, y estaban solas. Entonces uno siente que en un segundo te pasa todo por la mente y fue fue demasiado angustiante porque o yo sacaba a los pacientes o gritaba el desespero que tenía de ir por mis hijas y no tenía como en ese momento a quién llamar a que me las ayudaran a evacuar. Cerraron el metro, salimos todas a la calle, había gente gritando, había gente corriendo. Javier Bonell vive también en Cali, que es, como te digo, una de las ciudades más afectadas. Pudimos hablar con él poco después del temblor. El milagro de Javier es que se encontraba en la calle paseando a su perro. No sé, yo pienso que tuvo que durar unos 2 o 3 minutos bastante fuerte, fue muy, muy fuerte. La verdad, yo abracé a mi perra, me arrodillé en el piso y bueno, lo que pasa es que empiezan también a moverse los postes de luz donde están los transformadores y pues empezaron a explotar también, explotaron como unos 3 transformadores. Claro, cuando eso sucede, cuando la tierra empieza a temblar con esa fuerza durante más de 2 minutos, lo primero que uno piensa es ir corriendo a su casa, sobre todo si allí tiene a su familia. Casi a 1 kilómetro de mi casa para llegar a ver a mi familia, aunque sabía que estaban bien porque pues nuestra casa es una casa de 2 pisos, son casas más o menos campestres, entonces pues no íbamos a tener ninguna afectación grave como las personas que pueden vivir en un edificio, y de ahí para allá empieza uno a pensar en cómo ayudar a las demás personas, qué vamos a hacer porque pues no sabemos cuándo va a parar, empieza a moverse muy duro y no sabe uno en qué va a terminar. Medio país ha temblado con este terremoto cuyo epicentro estaba en la zona de Chocó, en el oeste, cerca del Pacífico, pero ha temblado Bogotá, Cali, Medellín y el eje cafetero, como decimos en Manizales, en Pereira. Son zonas muy turísticas, llenas de gente que va a ver esa preciosidad de los cafetales, esa zona también de pueblos pequeñitos, pintorescos, y también estaba llena de muchísima gente allí, muy afectados también en esa zona, como por ejemplo Catalina, que está en Manizales, ahí en el eje cafetero. El centro histórico de la ciudad de Manizales colapsó. En este momento la catedral más alta de Colombia en gran parte está abajo. Pereira está demasiado afectada, el aeropuerto internacional de Pereira está cerrado. Estamos esperando, ya llevamos 4 réplicas aproximadamente desde las 7:30 de la mañana. Esto es lo que nos contaba ayer Catalina, 4 réplicas, pero es que ahora ya se han documentado al menos 47. Cerca de 50, dicen las autoridades. A Catalina el terremoto le pilló en la oficina. Estábamos ya en horas laborales y la bebé ya estaba en el colegio. En el edificio al frente se cayó, la gente no podía salir, gracias a Dios pudimos evacuarnos. El colegio de la niña está en una falla. Realmente lo único que se agrietó fue el tema del coliseo, pero todos están bien. Pues ya ha pasado un día, 24 horas, desde que ese terremoto de 7,4 grados de magnitud sacudiera el oeste de Colombia, medio país, y hay muchos españoles que lo han vivido en primera persona. Uno de ellos es Alberto, es burgalés, 23 años, y estaba de vacaciones con unos amigos cuando la tierra empezó a temblar. Ahora se encuentran a 20 kilómetros de Pereira, que es uno de los epicentros de ese seísmo. Están intentando acercarse a Medellín o a Bogotá para salir del país, pero no está siendo fácil. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estáis vosotros? Pues bueno, dentro de esta situación estamos pasándolo con la máxima calma posible, sabiendo que todo va a volver al orden y que dentro de poco ya podremos volver a España y que se quedará en anécdota. ¿Qué estabais en esa zona del eje cafetero? Justo. Llegamos justo la noche anterior en coche desde Medellín a Salento, pasando por el mismo Pereira. Cuando pues estábamos a las 7:30, algunos despiertos, otros dormidos, empezó a temblar todo el mundo gritando que saliéramos de las habitaciones. Y suerte que este hotel, pues un hostel de solo una planta, pudimos concentrarnos todos a la salida de las habitaciones, al aire libre. Y bueno,
era una pasada. Teníamos una piscina justo a las puertas de la habitación que se quedó a la mitad. Parecía eso un tsunami. Esa zona la conozco bien porque hace unos meses solo estuve recorriendo la mitad de Colombia, Medellín, el eje cafetero, toda esa zona en la que estáis vosotros, también más arriba en Cartagena. Es una zona preciosa, es una zona con casas bajas la mayoría, y eso puede ser lo que haya salvado a mucha gente, ¿no, Alberto? Completamente. La verdad que, pues bueno, después del susto nos quedamos parados en las camas, no sabíamos el alcance del terremoto, pero pronto llegó una mujer desconsolada llorando que se le había derrumbado la casa, que su hija estaba en paradero desconocido. Ya supimos que no era en Salento, era en Armenia, que está también muy, muy cerquita de aquí. Y bueno, ya pues fuimos siendo un poco conscientes de la gravedad del asunto, pero paseando por el pueblo, pues más allá de tejados derrumbados, no se pueden confirmar víctimas mortales aquí en Salento, solo daños materiales, gracias a Dios. Esa ciudad de Salento es una zona muy, muy pintoresca, muy cinematográfica incluso. Son casas de colores, pues entre los cafetales, una zona, pues la verdad que preciosa, cerca del Valle del Cocora también. Alberto, claro, hablabas de Armenia, hablabas de Pereira, estamos hablando de Cali, donde las imágenes aéreas, por ejemplo, desde las montañas, cuando se ven colapsar algunos edificios y salir la humareda hacia arriba, son impresionantes. Es decir, las ciudades más afectadas han sido aquellas que tienen construcciones un poco más altas que se han venido abajo. ¿Cómo vais a hacer vosotros? Porque creo que ahora mismo lo que tenéis complicado es moveros, porque Eso es. Con las infraestructuras como están, es difícil, ¿no? Eso es. La verdad que teníamos un vuelo planeado desde el aeropuerto de Pereira para mañana. El aeropuerto, por desgracia, ha quedado ha quedado derrumbado. Y la historia es saber cómo podemos conseguir salir de esta maravillosa ciudad. Entonces, la línea a Bogotá, que es el nombre de la carretera a Bogotá, está cortada. A Medellín, en principio, también está cortada, pero hay una vía alternativa. Hay autobuses que están saliendo desde aquí, desde Salento. Lo que pasa es que es muy difícil conseguir el autobús. Como os imagináis, el sistema está caído y tienes que presentarte ahí y suerte si te coge el autobús. Nosotros somos 5. Entonces, buscando alternativas, pensamos hoy a la noche llegar a Medellín. Hay 164 españoles, Alberto, que ha informado de Exteriores que no han podido ser localizados. No significa que los 164 estén bajo los escombros, ni mucho menos, sino que las comunicaciones son complicadas en estos momentos cuando un terremoto ha sacudido la mitad del país. ¿A vosotros os llamó alguien para intentar localizaros de Exteriores o no? Eso es, tenemos mucha incertidumbre de si nosotros figuramos entre los 164 o no. Sí que intentamos registrarnos en la página del Ministerio de Exteriores al llegar a Colombia, fue una pesadilla, no lo conseguimos y lo abandonamos. Y pues los padres de una de mis amigas con la que estamos, tal cual pasó el terremoto, nos registraron y recibimos un correo. No sabemos si figuramos como en paradero desconocido o si figuramos como que saben que estamos en Colombia y que estamos bien. Nadie nos ha llamado. Nadie nos ha contactado, simplemente hemos recibido el email automático de si necesitas cualquier cosa, llama a este número. Ya. Pues a ver qué sucede y a ver cómo va evolucionando la situación y a ver si podéis salir de esa zona que es maravillosa, pero que claro, en esta situación, cuando vosotros lo que queréis, ya imagino, es volver a vuestra casa lo antes posible. Alberto, español, ahora mismo atrapado en esa zona de Pereira, esa zona del eje cafetero, intentando salir hacia Medellín o hacia Bogotá para poder regresar a España. Gracias por estar en la tarde. Muchas gracias a vosotros. Un saludo grande. Acabamos de hablar con Alberto, que es español, que estaba de vacaciones en Colombia cuando la tierra empezó a temblar, pero en una situación como esta tampoco podemos olvidarnos de los cerca de 1 millón de colombianos que viven en España y que han seguido el terremoto con el corazón pues encogido, ¿no? Pendientes del teléfono, de las redes sociales, intentando localizar a familiares, amigos. Para muchos las primeras horas han sido de incertidumbre absoluta, esperando una llamada, un mensaje o cualquier noticia que confirmara que los suyos estaban a salvo. Es el caso de Julián, es colombiano, afincado en Ibiza. Pasó horas intentando saber cómo estaban su familia y sus amigos. Julián, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? ¿Has podido hablar con tu familia ya?
Sí, ya gracias a Dios me pude comunicar con ellos, pero bueno, el día de ayer fue una incertidumbre grandísima porque cuando me di cuenta justamente estaba saliendo del trabajo y miro pues que había pasado ese terremoto y cuando ya miro la magnitud y empiezo a ver videos pues que de edificios cayéndose y demás, entré en pánico tratando de comunicarme con la familia allá en Cali. ¿Cómo fue esa primera llamada cuando consigues contactar con ellos? Pues claramente como el tema de las comunicaciones fueron cortadas en ese preciso momento, me tocó esperar unas horas y ya bueno, gracias a Dios después de un tiempo me pude comunicar con mi familia, mis abuelos, mis tías, gracias a Dios también porque viven en unas casas por fuera de la ciudad que son como de campo y simplemente son casas de una sola planta. No contaba con la misma suerte mi mejor amiga que sí vio un edificio, ese edificio fue prácticamente casi derrumbado, ellos lograron salir del edificio, los lograron sacar antes de tiempo. Y nada, fue una cosa impresionante, o sea, terriblemente. La universidad mía donde yo estudié se cayó completamente 3 edificios. Bueno, donde hace las prácticas una prima que es en el Universitario del Valle, se cayó, se desplomó casi la mitad de la clínica, una cosa, un caos terrible. Las imágenes, tú dices que tu familia está en Cali, ¿no me has dicho? Sí, mi familia está ahí en Cali, amigos y demás. Las imágenes que llegan desde Cali, que las comentaba antes con Alberto, son tremendas, porque se veía esa imagen casi aérea o desde una montaña, no sé exactamente desde dónde es, y se veía pues algunos edificios que han colapsado, que se venían abajo y se levantaba esa polvareda gigante que recordaba Venezuela. Es que recordaba lo sucedido en Venezuela hace 2 meses. Justamente es desde el Cerro de Cristo Rey, es como la montaña que está ahí cerquita de la ciudad como tal, y es donde están grabando ese video que se ve todo lleno de polvo y escombros y la cosa impresionante. ¿Qué te cuenta tu familia que está allí? ¿Cómo están siendo estas labores de búsqueda entre los escombros? Porque las primeras 72 horas son clave para intentar buscar a gente con vida. Bueno, en este momento sí están haciendo como unos operativos de búsqueda porque verdaderamente hay muchos edificios que están caídos y mucha gente desaparecida. El caso mío, también un amigo estaba desaparecido, pero gracias a Dios esta mañana lograron encontrarlo con vida y las personas que estaban atrapadas también bajo los escombros los encontraban con vida, que eso fue ya en la zona de Roldanillo, es como un municipio cerca de ahí, hacia las afueras, que también fue muy, muy afectado. Se cayeron muchas casas y una de esas pues fue la casa de la familia de mi amigo Camilo, pero hoy gracias a Dios los encontraron, no estaba desaparecido desde ayer, pero ahí bajo los escombros con los rescatistas y demás lograron encontrarlos. Pues Julián, colombiano afincado en Ibiza, que pues ha pasado horas de mucha incertidumbre hasta que ha conseguido hablar con sus familiares y también hasta que ha recibido esa noticia de que su amigo que estaba desaparecido, que estaba entre los escombros, pues ha sido localizado con vida. Gracias por estar en la tarde y un abrazo a todo el pueblo colombiano que está aquí afincado en España, que sois muchísimos y que os tenemos muchísimo cariño y que en la medida de lo posible pues todo salga bien y que las noticias que lleguen, como en tu caso, que sean positivas y sean buenas. Un abrazo, Julián. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes también y muchas gracias por la preocupación con el pueblo colombiano. Un abrazo, Julián. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look. Durante mucho tiempo, la península ibérica ha cargado con el lastre de ser una isla energética, con una capacidad de conexión hacia el resto del continente muy por debajo de las recomendaciones de Bruselas. Sin embargo, el mapa europeo está cambiando. España y Francia están construyendo un gigantesco cable submarino de 3.200 millones de euros que reforzará el suministro eléctrico para los futuros centros de datos de la IA, de la inteligencia artificial. Porque ya te digo yo que entrenar modelos como ChatGPT, Gemini o otros por el estilo consume cantidades enormes de electricidad. El país vecino está desplegando una alfombra roja a la energía española, es decir, está facilitando una conexión sin precedentes que permitirá que los excedentes renovables del sur de Europa inunden los mercados del norte. Francia será así un corredor estratégico que cobra peaje
por el tránsito. Será una avanzada infraestructura que sin ella no se podría sostener en Europa todo el gasto energético que mueve la inteligencia artificial. Para saber en qué consiste exactamente este enorme cable submarino y millonario cable submarino, vamos a hablar con Estela Luna de María, experta en tecnología, ciberseguridad, pues nuestra experta de confianza cuando hablamos de IA. Estela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Isra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué consiste este proyecto, este cable submarino? Sí, es un proyecto muy relevante, como estabas comentando. Es un proyecto que está liderado por Inelfe, que es una empresa conjunta de Electricité de France y Red Eléctrica Española, y lo que va a hacer es aumentar la capacidad de intercambio eléctrico entre España y Francia de 2.800 a 5.000 megavatios. O sea, que es un incremento cercano al 80%. Hay que recordar que España hizo mucha inversión en energía renovable y esto permitirá mover esta energía renovable hacia el norte de Europa, ¿no? Sobre todo garantizando el suministro a infraestructuras que consumen enormes cantidades de electricidad, como los centros de datos de inteligencia artificial que estabas mencionando. Sí. Sí, es muy relevante porque hay que pensar que durante décadas la península ibérica ha estado completamente aislada, ha sido una especie de isla energética con muy poca capacidad de conexión con el resto de Europa. Técnicamente no estamos hablando de un cable cualquiera, Estela, es un cable clave, ¿no? Podríamos decir. Sí, es un cable esencial. Es además muy característico porque utiliza corriente continua de alta tensión. Hay que pensar que la electricidad que viene en el enchufe de nuestras casas es corriente alterna, la que descubrió Nikola Tesla, y esto es corriente continua, que lo han hecho para que puedas transportar grandes cantidades de electricidad y con pérdidas mínimas, porque claro, el cable va por muchos sitios, entonces se va perdiendo electricidad por el camino, ¿no? Entonces han puesto corriente continua. Hay un tramo submarino que ronda los 300 kilómetros y luego hay un tramo en el caño de Cap-Breton, en Francia, que se ha construido sobre tierra, con un pequeño desvío de unos 50 kilómetros. Las estaciones de Gatica y de Cubnesé, en Francia, utilizarán tecnología capaz de estabilizar esta frecuencia de red eléctrica europea. O sea, ¿desde dónde iría y hasta dónde iría, más o menos, Estela, para que nos hagamos una idea? Porque estamos hablando de las Landas, que es la parte francesa cerquita de Donostia, de San Sebastián. Pero ¿qué conectaría? Son 300 kilómetros, ¿y de dónde a dónde iría? Pues va desde el Golfo de Vizcaya hasta la zona cercana de Burdeos. Vale. Eso es un pedazo cable que y decíamos, no, y además... Sí. Sí, perdona. Que no, que decíamos que para el sector tecnológico es clave, ¿no, Estela? Estamos hablando de pasar energía renovable al norte de Europa desde España, que hemos apostado aquí por las renovables, pero luego también estamos hablando de que para la IA consumen tanta electricidad, consume tanta energía, que es importante esto también. Claro, es esencial. Al final, digamos que la IA ha hecho el cambio de mentalidad de todos los dirigentes europeos para que se entienda que los grandes modelos de IA, como necesitan miles de servidores funcionando de forma continua, pues necesitan muchísima electricidad. Y entonces este enlace añade esta capa adicional de electricidad, de suministro y de seguridad para estos centros de datos. No solo tiene electricidad, sino que también va a haber unos cables que van en paralelo, que incorporan sensores de fibra óptica y que miden continuamente la temperatura del cable para detectar fallos antes de que ocurran. Hay que pensar que hay cables submarinos por otros sitios del mundo y que han producido fallos, entonces se está poniendo estos cables adicionales de fibra óptica para evitarlo. Ha pasado en Taiwán, ha pasado en otras partes. O sea, que hay que tener cuidado con esto. La protección de este cable no termina bajo el mar, ¿no, Estela? Va un poco más allá, este cable que se está tendiendo ahora mismo. Claro, la protección del cable es esencial y por eso también el Gobierno de España ha aprobado recientemente un nuevo derecho digital que obliga a las operadoras, tanto eléctricas como de telecomunicaciones, a mantener la cobertura incluso durante los apagones, mediante planes de redundancia y baterías en las antenas. En el fondo estamos construyendo una infraestructura energética y digital muy resistente para los años venideros, para el futuro. Hace unos años yo recuerdo que ya se hablaba de conectar mejor eléctricamente España y Francia, de hacer esto que estamos haciendo ahora. El proyecto quedó después bloqueado. ¿Es este mismo proyecto o es otro? No, esto es otro proyecto. Hay que recordar que fue una cosa innovadora que hizo España durante el mandato de Mariano Rajoy y el mandato de Manuel Valls como primer ministro de Francia,
que era conectar España y Francia a través de los Pirineos con un cable. Luego hubo cambios de gobierno en los dos países y al final el señor Macron decidió que afectaban los ecosistemas de los Pirineos y desterró el plan cuando el señor Sánchez intentó continuarlo. Lo que ha cambiado ahora es que es la inteligencia artificial. Los centros de datos consumen tanta electricidad que cada megavatio disponible se ha vuelto estratégico. Joder. De hecho, hay que pensar que en Estados Unidos se están haciendo centrales nucleares específicas solo para alimentar centros de datos. Estamos poniendo nuestra energía renovable al servicio de Europa. Y no es la primera, además, no es la primera, me decías, Estela. Sí, que además que no es la primera vez que se instala cables, como tú bien sabes. Sí, porque ahí entre Francia e Inglaterra, entre España y Marruecos también hay alguno, entre Mallorca y la península y La Gomera y Tenerife, es el otro también, Estela. Sí, La justo, Gomera y hay Tenerife. La Gomera y Tenerife. Qué fuerte. Sí, hay un cable también, hay que recordar que hay un cable entre España y Marruecos, o sea que el día que vuelvan a invadir Ceuta, les desconectamos el cable. No decides, mira, es verdad que te llamamos como experta en tecnología, pero también puede ser política exterior, ¿eh? Es una broma, yo no opino de política. Estela, y menos de geopolítica. Es verdad. Estela Luna de María, experta en tecnología y ciberseguridad, que nos ha venido a hablar de este supercable que se está tendiendo entre el Golfo de Vizcaya, en España, y la zona de Burdeos, en Francia. Este cable para transportar muchísima electricidad, muchísima energía y clave en todo esto de la inteligencia artificial, que cuesta mucho mantenerla y cuesta mucho que los aparatos funcionen. Detrás de buscar en el chat GPT o GPT, como llaman algunos, yo he caído y he dicho GPT, a mí no me gusta la gente que dice GPT, pero esto del chat GPT, mantenerlo y preguntar, hola, ¿qué tal estás? ¿Qué puedo hacer en esto? O pasar el último trabajo de la universidad y que te diga lo que piensa sobre ello, cuesta dinero, Estela, y es lo que hay, cuesta mucha energía. Gracias, amiga. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo, Israel, hasta pronto. Cuatro menos 5 de la tarde, 3 menos 5 en las Islas Canarias, y hoy estamos preguntando a nuestros oyentes, como mañana vamos a estar todos mirando al cielo, ese eclipse total, estamos preguntando por esa vista que ellos no olvidan, ese paisaje, eso que les ha dejado marcados. Urbano Canal. Aquí, en este caso, en Madrid, tenemos muy buenas vistas. Hay sitios estupendos para hacer senderismo en Madrid, como nos cuenta esta oyente. Hola, gente, buenas tardes. Yo tengo 2 sitios que me gustan mucho ir a hacer senderismo. Uno de ellos es la Laguna de Peñalara. Me encanta subir y comer allí sentado frente a la laguna un bocata. Y otro es la Cascada del Purgatorio, que está muy cerquita del Monasterio del Paular. Son 2 sitios preciosos. Gran sitio. Qué zona preciosa, el Paular, bonito, sí, señor. Muy bonito. Esperamos mensajes urbanos sobre esa vista que te ha impresionado. Sí, más sitios bonitos. En el 607 15 0602. Y si son en Galicia, pues mejor, ¿no? En Galicia también. Hay muchísimo. Anda que no hay. Podríamos hacerlo solo de Galicia. Totalmente. Sitios bonitos de Galicia. Sigues en la tarde. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí. ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa. De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado Herrera en COPE. La pregunta es interesante, ¿eh? Venga, bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. ¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE.